Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro rinconcito favorito para todas las novedades, curiosidades y por supuesto, drama de nuestra pareja favorita. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial, porque tenemos un vídeo que os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que se ha estado comentando mucho en las redes sociales, algo que involucra a Can Yaman, a Demet Özdemir, y, bueno, digamos que a una situación que podría ser la peor pesadilla de Demet. Así que preparaos una buena taza de té, acomodaos bien en el sofá, y no os perdáis ni un segundo de este vídeo, porque la cosa se pone interesante. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero recordaros a todos los que sois nuevos por aquí, que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos, donde os traemos siempre lo último sobre Can y Demet, y también otras parejas de telenovela que nos encantan. Vamos a por esos suscriptores. Y ahora sí, vamos al lío. Como ya sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema recurrente, casi obsesivo, para muchos fans. Desde que protagonizaron la exitosísima Erkenci Kuş, la química en pantalla traspasó la pantalla para muchos, generando una legión de seguidores que anhelaban que su romance ficticio se convirtiera en realidad. Y aunque hubo rumores, indicios, y hasta alguna que otra foto sospechosa, nunca se confirmó oficialmente nada. Ambos siguieron sus caminos, rehicieron sus vidas amorosas, y la llama de la esperanza se fue apagando lentamente para muchos fans. Pero, ¿realmente se apagó del todo? En los últimos meses, hemos visto cómo la figura de Can Yaman ha vuelto a orbitar, de alguna manera, alrededor de la vida de Demet. No me refiero a encuentros físicos o confirmaciones de contacto directo, sino más bien a coincidencias, a conexiones subliminales que han despertado la curiosidad de los fans más acérrimos. Y es que a pesar de que Demet está felizmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, y Can también parece estar disfrutando de su soltería, las redes sociales no perdonan, y cualquier pequeño detalle es amplificado hasta el infinito. La supuesta peor pesadilla de Demet, de la que hablo en el título, no es otra que el fantasma de su pasado con Can. Me explico, Demet ha trabajado muy duro para construir una imagen sólida como actriz, para ser respetada por su talento y profesionalismo, y no solo por su vida personal. Su matrimonio con Oğuzhan es un paso importante en esa dirección, una confirmación de su compromiso y estabilidad. Pero la sombra de Can, ese pasado ardiente y pasional, siempre acecha en el horizonte, amenazando con eclipsar sus logros y reducirla, una vez más, a la ex de Can Yaman. ¿Y por qué digo que Can está al borde? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Can, como sabéis, es un hombre de acción. No tiene miedo de tomar riesgos, de decir lo que piensa, y de vivir la vida al máximo. Después de un periodo de perfil bajo, dedicado a proyectos internacionales y a explorar otras facetas de su carrera, parece que está volviendo con más fuerza que nunca al panorama turco. Y eso inevitablemente le acerca a Demet. Los rumores sobre nuevos proyectos en los que podrían coincidir, aunque sean remotos, son constantes. Las peticiones de los fans para que vuelvan a trabajar juntos son abrumadoras. Y Can, en sus entrevistas y apariciones públicas, nunca cierra la puerta a esa posibilidad. Al contrario, parece disfrutar alimentando la llama de la esperanza, dejando caer comentarios ambiguos y sonrisas cómplices que encienden aún más el debate. Pero aquí viene el quid de la cuestión: ¿cuál es la verdadera intención de Can? ¿Está realmente interesado en reavivar el romance con Demet, o simplemente se trata de una estrategia de marketing para mantenerse relevante y atraer la atención de los medios? O quizás, lo más probable sea una mezcla de ambas cosas. No podemos olvidar que Can es un hombre de negocios astuto, y sabe perfectamente el poder que tiene la imagen de Candem para generar titulares y aumentar su popularidad. Al jugar con la ambigüedad, al dejar entrever la posibilidad de un reencuentro, está asegurando que su nombre siga estando en boca de todos. Y eso en el mundo del espectáculo es oro puro. ¿Pero qué piensa Demet de todo esto? Esa es la gran pregunta. Demet, como decíamos antes, está centrada en su matrimonio y en su carrera. No necesita la atención mediática que rodea a Can Yaman, al menos no de esa manera. De hecho, es probable que le resulte molesta e incluso perjudicial, ya que puede poner en riesgo su relación con Oğuzhan y su credibilidad como actriz. Por eso, la peor pesadilla de Demet no es Can en sí mismo, sino el hecho de que su pasado con él siga definiéndola ante los ojos del público. Quiere ser vista como Demet Özdemir, la actriz talentosa y exitosa,
y no como la que estuvo con Can Yaman. Y cada vez que Can alimenta la especulación, esa pesadilla se hace un poco más real. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. La vida de las celebridades es impredecible y las dinámicas entre Can y Demet son complejas y llenas de matices. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Can Dem sigue siendo un fenómeno social, un reflejo de nuestras propias fantasías y deseos. Queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, y en que los finales felices son posibles, incluso en la vida real. Y mientras tanto seguiremos aquí analizando cada detalle, interpretando cada mirada, y dejándonos llevar por la magia de la televisión y el encanto de sus protagonistas. Porque al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De soñar un poquito, de emocionarnos con las historias de amor, y de creer que, tal vez, algún día, Can y Demet nos darán la sorpresa que todos estamos esperando. Aunque siendo realistas, lo más probable es que sigamos viviendo en esta tensión constante, en esta incertidumbre que, paradójicamente, es lo que hace que esta historia sea tan adictiva. Y bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado la situación actual entre Can Yaman y Demet Özdemir, la peor pesadilla de Demet, y el papel de Can en todo este drama. Hemos visto cómo el pasado siempre vuelve y cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder de la imagen y la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Pensáis que Demet tiene motivos para preocuparse? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. No os cortéis. Y antes de despedirme os recuerdo que le deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos fans de Can y Demet, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para vosotros. Así que no os lo perdáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Pero esperen, aún hay más. Porque si profundizamos un poco más en este culebrón turco, nos encontramos con capas y capas de interpretaciones posibles. No nos quedemos solo en la superficie del romance fallido o la estrategia de marketing. Aquí hay mucho más en juego: la construcción de la imagen pública, las presiones sociales y la constante vigilancia a la que están sometidas las celebridades. Hablemos un poco más de la construcción de la imagen pública. Tanto Can como Demet han trabajado arduamente para llegar a donde están. No solo se trata de talento, aunque ambos lo tienen de sobra, sino también de una cuidadosa gestión de su imagen. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales está pensada para proyectar una determinada imagen. Can, por ejemplo, ha cultivado una imagen de hombre aventurero, independiente y un poco rebelde. Demet, por otro lado, se ha esforzado por mostrarse como una mujer trabajadora, profesional y con los pies en la tierra. Ahora bien, la construcción de la imagen pública es un arma de doble filo. Por un lado, les permite controlar la narrativa que se cuenta sobre ellos. Por otro lado, los convierte en prisioneros de esa misma imagen. Can no puede permitirse ser visto como un hombre débil o inseguro, y Demet no puede permitirse ser vista como una persona frívola o poco comprometida. Y es aquí donde el fantasma de Can Dem se vuelve particularmente problemático para Demet. Porque, seamos sinceros, la imagen de Can Dem está intrínsecamente ligada a la pasión, al deseo y a la espontaneidad. Es una imagen que apela a nuestras emociones más básicas y que, en cierto modo, contradice la imagen más sobria y madura que Demet ha estado tratando de proyectar desde su matrimonio. Cada vez que Can alimenta la llama de la esperanza, está reavivando esa imagen pasional y, por ende, socavando los esfuerzos de Demet por ser vista de otra manera. Y luego están las presiones sociales. En la sociedad turca, como en muchas otras sociedades, el matrimonio es visto como un símbolo de estabilidad y madurez. El hecho de que Demet esté casada con Ozanko la sitúa en una posición de respeto y admiración. Sin embargo, la sombra de Can, con su aura de soltería y aventura, puede poner en entredicho esa estabilidad. Los fans que siguen soñando con Can Dem pueden, sin quererlo, generar una presión adicional sobre Demet, haciéndole sentir que debe elegir entre su pasado y su presente. Pero no todo es negativo.
También hay que reconocer que la historia de Candem tiene un valor innegable para ambos. Para Khan, como ya hemos dicho, es una fuente inagotable de atención mediática. Pero también para Demet, aunque de una manera más sutil, la historia de Candem sigue siendo un activo. Porque al fin y al cabo es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Es una historia que ha demostrado el talento y la química de ambos actores. Y es una historia que, de alguna manera, siempre formará parte de su legado. La clave entonces está en cómo gestionan ese legado. ¿Cómo pueden ambos actores aprovechar el poder de la historia de Candem sin que ésta les defina por completo? ¿Cómo pueden mantener viva la llama de la esperanza para los fans sin poner en riesgo sus propias vidas personales y profesionales? La respuesta probablemente esté en la comunicación y en la transparencia. Si Khan y Demet fueran capaces de hablar abiertamente sobre su pasado, sobre sus sentimientos y sobre sus expectativas, podrían desactivar gran parte de la tensión y la especulación que rodean su relación. Si fueran capaces de dejar claro que aunque su historia de amor ficticia fue muy especial, ambos han seguido adelante y han construido sus propias vidas, podrían tranquilizar a los fans y evitar que sigan viviendo en el pasado. Pero claro, la transparencia no siempre es fácil. En el mundo del espectáculo, la ambigüedad es a menudo una herramienta poderosa. Dejar entrever posibilidades, alimentar rumores y mantener a los fans en vilo puede ser una estrategia muy eficaz para generar interés y mantener la popularidad. Y Khan Yaman, como ya hemos visto, es un maestro en el arte de la ambigüedad. Por eso es probable que sigamos viviendo en esta tensión constante, en esta incertidumbre que define la historia de Candem. Seguiremos analizando cada detalle, interpretando cada mirada y dejándonos llevar por la magia de la televisión y el encanto de sus protagonistas. Y mientras tanto, Demet seguirá lidiando con su peor pesadilla, el fantasma de un pasado que se niega a desaparecer. Pero ¿y si esa peor pesadilla no fuera tan terrible después de todo? ¿Y si, en lugar de ver el pasado como una amenaza, Demet pudiera verlo como una fuente de fortaleza e inspiración? ¿Y si pudiera utilizar la historia de Candem para conectar con sus fans de una manera más profunda y significativa? Tal vez, la clave esté en aceptar el pasado, en reconocer su importancia y en aprender a vivir con él sin dejar que defina el presente. Tal vez, la peor pesadilla de Demet no sea otra cosa que una oportunidad para crecer, para madurar y para convertirse en la persona que realmente quiere ser. Y en cuanto a Khan, bueno, Khan seguirá siendo Khan, un hombre de acción, un hombre de negocios astuto y un maestro en el arte de la ambigüedad. Seguirá alimentando la llama de la esperanza, dejando caer comentarios ambiguos y sonrisas cómplices que encenderán aún más el debate. Porque al fin y al cabo, eso es lo que mejor sabe hacer. Y nosotros como fans seguiremos aquí disfrutando del espectáculo y soñando con un final feliz que tal vez nunca llegue. Pero, ¿acaso no es eso lo que hace que la vida sea tan emocionante? La incertidumbre, la posibilidad de que todo pueda cambiar en un instante y la esperanza de que al final, el amor siempre triunfe. Así que familia, sigamos disfrutando de la historia de Candem, sigamos analizando cada detalle y sigamos soñando con un futuro en el que el amor, la felicidad y la realización personal sean posibles para todos. Y mientras tanto, no olvidemos suscribirnos al canal, darle like al vídeo y compartirlo con nuestros amigos fans. Porque juntos somos más fuertes. Y juntos podemos seguir disfrutando de esta increíble historia de amor, drama y por supuesto, mucho chisme jugoso. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo.